Bienvenidos a todos, buenos días. Hoy estamos empezando una nueva carta. Acabamos de terminar el Evangelio de Juan, que la verdad estuvo bastante interesante y fue muy edificador y fue refrescante ver la vida de Jesús. Y hoy cambiamos totalmente de autor y cambiamos también a otra situación totalmente distinta y estamos leyendo Primera de Pedro y esperamos pasar algunos meses en Primera de Pedro. Tiene 5 capítulos, pero vamos a ir un poquito despacio al principio. Entonces esperamos pasar un buen tiempo aquí. No sé quién de ustedes, yo creo que todos los que tienen hijos la han visto, pero no sé quién de ustedes ha visto la película de Encanto. La de la casa, así es. En la película de Encanto nos encontramos con la familia Madrigal. Y entonces es una familia en la que todos los integrantes de esta familia tienen lo que ellos llaman dones, es decir, tienen poderes. Sí, hay quien tiene el poder de controlar el clima, hay otro que tiene el poder de que con lo que cocina se curan todas las enfermedades. Todos tienen poderes, todos excepto una persona. Todos excepto Mirabel. Sí, todos excepto Mirabel. Y todos tienen cuartos increíbles porque ellos llegan a los 5 años y cuando ellos tienen 5 años pasa una ceremonia en donde reciben su poder y entonces cuando reciben su poder, la casita donde viven, que también es mágica, crea un cuarto increíble que corresponde a su poder. Sí, por ejemplo, vemos cómo Antonio recibe su don y su don es hablar con los animales y entonces de repente aparece una puerta, abre la puerta y adentro del cuarto es más grande que afuera del cuarto. Y entonces ellos tienen cuartos increíbles, menos Mirabel. Y entonces a lo largo de toda la película vemos a este personaje, a Mirabel, luchar constantemente con el rechazo. A través de toda la película, Mirabel está luchando contra el rechazo. Y el clímax de lo que Mirabel siente llega cuando de repente están celebrando el don nuevo de Antonio. Y toda la familia se junta para tomar una foto, todos están súper contentos porque Antonio recibió su don y luego de repente todos gritan, familia Madrigal, y toman una foto, pero hay un problema. En la foto no está Mirabel. Y a nadie parece importarle, todos están así, ¡guau! Esto es lo máximo, ¿y dónde está Mirabel? ¿A quién le importa? Mirabel no tiene poder, no tiene un don. Mirabel no le interesa a nadie. Y entonces a través de toda la película vemos a Mirabel luchando con el rechazo. Y en realidad el rechazo siempre es algo personal y siempre llega hasta lo profundo de nuestros corazones y de nuestras almas. Yo creo que has experimentado rechazo. Y cuando hemos experimentado rechazo, podemos tratar de razonar. No, es que mira, a lo mejor dijo eso porque esto, o pasó eso porque esto. Pero eso no quita el rechazo. El rechazo no responde a nuestro razonamiento como tal. Y es muy difícil de sacarlo de nuestro corazón. Es una experiencia humana que todos compartimos, todos hemos experimentado rechazo. Y tal vez he experimentado rechazo en el mundo laboral, que eso es lo más común. ¿Sí? Sobre todo si saliste de estudiar y empezaste a mandar currículums, lo más probable es que al principio todo el mundo te dijera que no. Y quieras que no, se siente feo. ¿Por qué no? ¿Por qué yo no y los demás sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué a mí todos me dicen que no? ¿Sí? O puede ser que hayas tocado más cerca de tu vida el rechazo. Tal vez has experimentado el rechazo al ser excluido por otros. Tal vez estando en la escuela o en la universidad o con gente, todo el mundo se junta, se ríe, son amigos, todos menos tú. Y pareciera que no tienes ninguna amistad y pareciera que realmente no perteneces a ningún círculo. O tal vez has sido todavía más profundo y has experimentado rechazo de parte de tu misma familia. Y entonces la relación con tu familia ha sido cortada en muchos sentidos y ha sido bloqueada en muchos sentidos. Finalmente, sea como sea, o sea cual sea la experiencia de rechazo que tú has experimentado, fácilmente te vas a poder identificar con los destinatarios de Pedro. Porque Pedro escribe un grupo de iglesias que están localizados en lo que hoy sería Turquía. Y estos creyentes en estas iglesias, que está principalmente compuesta de gentiles, están sufriendo a causa de su fe. Y el sufrimiento en este punto tiene más que ver con el rechazo. Es decir, esos creyentes están viviendo su fe como cristianos, y están siendo rechazados por la gente a su alrededor, al punto incluso de ser denunciados por ser cristianos y algunos llevados a la muerte por ello. Y todos estos creyentes están en medio de aflicción. Y Pedro escribe a todos ellos para animarlos. Pedro escribe para alentarlos, para llamarlos a perseverar. Y en estos 2 versículos me gustaría que notáramos 3 ideas que establecen mucho de lo que Pedro va a estar desarrollando a través de toda la carta. ¿Sí?
Y vamos a revisar nada más esas tres ideas. Número 1, vamos a ver identidad. Número 2, vamos a ver la causa de la identidad. Y número 3, vamos a ver el propósito de la identidad. ¿Sí? ¿Quiénes son estos creyentes? La identidad. ¿Cuál es la causa de esta identidad? ¿Qué es lo que provoca que estos creyentes sean esto que Pedro dice que son? ¿Y cuál es el propósito de ser esto que Pedro dice que son? ¿Sí? Entonces, identidad, causa y propósito. Y empezamos con la parte de identidad. Lo primero que Pedro hace, como en toda carta, es presentarse a sí mismo, ¿no? Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Y Pedro después de esto nos dice a quién escribe y utiliza 3 palabras para referirse a estos creyentes. Dice que son expatriados, que son de la dispersión y que son elegidos. Son expatriados, son de la dispersión o la diáspora y son elegidos. Y entonces muchos creen que con base en estas 3 palabras, tú y yo pudiéramos decir que Pedro está escribiendo a judíos que han huido de Jerusalén. Pues ya pasó la destrucción de Jerusalén y muchos judíos estaban regados por toda Asia. Sin embargo, a lo largo de la carta vamos a ver que en realidad Pedro está usando estas palabras no para hablar de judíos, sino para enseñar un punto que es clave en la carta de Pedro, y es que los creyentes somos el verdadero Israel, el Israel restaurado. ¿Sí? Y de hecho podemos ver que Pedro está escribiendo a gentiles, porque más adelante en el versículo 18 dice que estos creyentes a los que Pedro escribe, fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada por sus padres, de su vana manera de vivir heredada de sus padres. Y luego describe, esta vana manera de vivir incluye andar en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Esta no sería una forma en que Pedro ni Pablo describirían a judíos antes de Cristo. Cuando Pablo y Pedro hablan de estas cosas, siempre se están refiriendo a gentiles. Y entonces Pedro está escribiendo a un grupo de gentiles y sin embargo usa términos que a través del Antiguo Testamento se usaban solamente para el pueblo de Israel. Y vamos a ver un poco más adelante eso, no es el punto de este momento, ¿sí? La idea en este momento que quiero que quede clara es que estas 3 palabras no describen a judíos fuera de Israel, sino que describen la identidad de todos los creyentes. Estas palabras describen la identidad de todos los creyentes. Todos los creyentes somos exiliados, elegidos. Exiliados, dispersados, elegidos. Sea donde sea que nos encontremos, somos exiliados. Sea donde sea que nos encontremos, estamos dispersos porque nos encontramos a través de todo el planeta Tierra. Y sea donde sea que nos encontremos, somos elegidos. Y una pregunta muy interesante aquí, y justo ayer platicaba con Chris y Carla, y preguntábamos, ¿qué le dices a una persona que está sufriendo? ¿Qué le dices a una persona que está padeciendo? ¿Cómo consuelas y animas a alguien que está en medio de aflicción tremenda y constante? Es decir, no, Pedro no podía decir, espérense poquito, 2 meses y esto se va a acabar. No, Pedro sabe que esto no se va a acabar. Y entonces, ¿qué consuelo les ofreces a estas personas? ¿Cómo los animas? Y Pedro lo primero que hace es apuntar a los creyentes a su identidad en Cristo. Apuntar a los creyentes a su identidad en Cristo. Empieza su carta diciendo, lo más importante, lo primero que quiero decir es que ustedes tienen que recordar quiénes son. ¿Quiénes son? Y entonces lo primero que Pedro les dice es que son expatriados, son extranjeros. La palabra que se usa aquí en realidad es bastante difícil de traducir porque tiene la idea de ser un residente temporal en algún lugar. ¿Sí? Es como que estás viviendo en un lugar, pero es solo por un tiempo corto. ¿Sí? Cuando recién nos vinimos a vivir a Torreón, dije, mañana le pregunto a Chuchunone cuántos años tenía, pero no vino a Chuchunone. No recuerdo cuántos tendría tal vez 7, 8 años cuando vinimos a vivir a Torreón. Y no recuerdo por qué, pero me acuerdo que nos tuvimos que quedar a vivir en un hotel. Vivimos en el Hotel Torreón Plaza, allá por La Fuente. No sé cuánto tiempo, creo que fue poco tiempo en lo que la casa a donde íbamos a llegar a vivir estaba lista. No recuerdo muy bien, no tengo muy claro. Lo que sí tengo claro es que estuvo bien padre porque todos los días yo desayunaba huevito con jamón y malteada de fresa en el restaurante del hotel. Está increíble. Pero lo que sí recuerdo en todo este tiempo, mientras vivíamos en el hotel, hayan sido 1, 2, 3 semanas, es que nunca Chuchu None, mis papás nunca dijeron, oye, como que hay que pintar el cuarto del hotel, porque con que este color no me gusta, vamos a comprar, None siempre pinta de blanco, como podrán ver, vamos a comprar blanco y lo pintamos. ¿Sí? O nunca dijeron, oye, es que hay que comprar unos muebles para el cuarto de hotel,
porque me gustaría mover la cama que esté de este lado y poner un mueble de este lado y la tela. ¿Por qué nunca se dedicaron a acondicionar o a acomodar el cuarto de hotel para sus necesidades o para sus gustos? ¿Por qué nunca lo hicieron? Es temporal. Es temporal. Lo que sí hicieron es que mientras vivíamos en el hotel, ellos iban a las tiendas y buscaban muebles. ¿Para qué buscaban muebles? Para la casa a la que íbamos a llegar. Y estaban pensando, a ver, aquí va a ser el cuarto este, aquí va a ser el cuarto este, hay que ir a revisar la casa, hay que ir a ver cómo va el avance, hay que acomodar todo lo necesario. Estoy viviendo en el hotel, pero ese no es el hogar al que voy a llegar, sino que voy a ir a otra casa. Y mi mirada mientras estoy en el hotel está puesto en mi casa, ¿sí? Y la idea de Pedro aquí es similar. Al recordarnos que somos residentes temporales de este mundo, Pedro nos está diciendo que nuestra mirada debería estar puesta en la eternidad, en nuestro único y verdadero hogar. Mientras vivimos aquí, deberíamos estar pensando en allá. Y me gustaría que pausaras por un momento. Así es, una pausa en tu mente. Deja de pensar en cualquier cosa que estés pensando. Haz a un lado tus planes. Haz a un lado tus proyectos. Sea lo que sea que ahorita estás pensando en hacer mañana, pasado. Haz a un lado todos los pendientes que tienes para el rato. Totalmente pausa. Piensa nada más en esto. Estás camino al cielo. Y pronto porque aun cuando yo vivo hasta los 80 años, en realidad es bastante pronto. Pronto. Cualquier día, en cualquier momento, puede ser que cierres los ojos y hayas llegado. Puede ser que el viaje se acabe en cualquier momento. Ahora trae eso a lo que estás viviendo en tu día a día. Te levantas todos los días realmente pensando en, tal vez esta es la última vez que abro mis ojos. Tal vez esta es la última vez que yo voy a vivir sobre la faz de la tierra. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo estoy viviendo como un extranjero aquí, hoy? Cuando lleguemos allá, ya no habrá dolor, ya no habrá llanto. Vamos a poder ver a Cristo cara a cara. En realidad, llegando allá, es donde vamos a encontrar todo lo que hemos estado siempre buscando. Y sin embargo, el problema es que vivimos esforzándonos demasiado por crear aquí algo que solo existe allá. Vivimos desgastándonos demasiado por crear aquí algo que solo existe allá. Sí. Queremos, pretendemos, nos desesperamos por poder llamar a nuestro hogar y queremos aquí estar completamente cómodos y felices y plenos y que nadie nos estorbe y que nadie nos moleste y que mi vida sea color de rosa y que todo funcione perfectamente y que yo no me sienta cargado por nada ni tenga ninguna carga que me obligue a desgastarme a mí mismo. Quiero que mi vida sea como de película de Disney. Y oh sorpresa, eres un extranjero, eres un exiliado. Nunca aquí sobre la faz de la tierra vas a conseguir eso. Eso solo va a estar y eso solo existe allá. Y entonces al mismo tiempo que Pedro nos recuerda que somos exiliados aquí y que nuestra mirada debería estar puesta allá, también nos recuerda que el sufrimiento es parte de este mundo, porque si aquí nunca voy a poder conseguir plenitud total, completa, si aquí nunca voy a poder conseguir satisfacción que sobrepase todo, implica que entonces siempre va a haber sufrimiento. Siempre voy a padecer de una o de otra forma. Ciertamente la gloria de Dios y vivir para Dios trae satisfacción. Ciertamente vivir para Dios trae plenitud. Pero Dios no nos da aquello que solo está reservado para el cielo, sino que nos da satisfacción y plenitud de tal modo que tú y yo lo que deberíamos hacer es querer más. Si esto es lo que yo puedo disfrutar de Dios aquí, no me imagino que será estando allá. Y entonces la pregunta para ti y para mí en este punto es, ¿cómo tú y yo estamos viviendo para la eternidad? O estamos viviendo para la eternidad de entrada. ¿Estamos viviendo para la eternidad? Y si decimos, sí, estoy viviendo para la eternidad, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo que estamos haciendo hoy muestra que nuestra mirada está puesta en el verdadero hogar?
cómo lo que yo estoy trabajando hoy, todo lo que invierto mi tiempo, mi dinero, mis fuerzas, cómo todo eso, alguien lo va a ver y va a decir, él está viviendo para la eternidad. Me gustó mucho que leí de Richard Sibbes, el pastor puritano, que cuando murió, alguien escribió, no sabemos quién lo escribió, pero alguien escribió que sea dada esta alabanza de este buen hombre. El cielo vivió en él antes de que él viviera en el cielo. El cielo vivió en él antes de que él viviera en el cielo. Y creo que eso es algo que todos deberíamos anhelar llegar a. Que la gente pueda decir, el cielo vivió en él. Su vida muestra que estaba viviendo para la eternidad. Que lo primero y lo más importante era la eternidad. Ahora, quiero hacer balance. No estoy diciendo aquí, no estudies porque en la eternidad no va a haber trabajos de carreras. No limpies tu casa porque en la eternidad no vas a tener... No. Estudia. Pero estudia con la eternidad en mente. Estudia para servir a otros. Estudia para ayudar a otros. Limpia tu casa. Ten una casa. Esfuérzate por construir una casa, un patrimonio para tu familia que sigue. ¿Sí? Pero ponlo con la eternidad en tu mente. Que esa casa también sea un lugar en donde tú muestres hospitalidad. En donde otros puedan llegar a refugiarse. En donde tus mismos hijos encuentren refugio. Trabaja para dar a otros. ¿Sí? Haz todo lo que haces, pero para la eternidad. Haz todo lo que te toca hacer, pero con la eternidad en mente. Ahora, en segundo lugar, Pedro nos dice que no solo somos extranjeros en el mundo, sino que somos elegidos. Y de hecho, es esta elección lo que nos convierte en extranjeros, en exiliados. Vivimos en un mundo que nos rechaza porque encuentra nuestra fe extraña. E incluso la encuentra ofensiva. ¿Sí? Y ojo aquí, creo que el pastor Marcos ha tratado esto varias veces en Juan. No debemos de ser rechazados porque somos groseros. No debemos de ser rechazados porque nos creemos lo saberlo todos. No, deberíamos de ser rechazados por nuestra fe. Por nuestra fe. Hay cosas que Dios dice que son verdad, y si Dios dice que son verdad, son verdad. Y las voy a exponer con amor, con compasión, pero voy a ser firme en la verdad. Cosa muy diferente es que alguien esté diciendo algo y yo todo el tiempo le esté corrigiendo porque yo tengo la verdad. Ahí no está siendo rechazado por tu fe, está siendo rechazado por una falta de tu carácter. Si está siendo rechazado porque tienes un problema en tu corazón. Son dos cosas distintas. Y sin embargo, deberíamos de ser rechazados por nuestra fe. Es lo natural, no es un deber como que te encargo que esta semana vaya a ser rechazado. No. Es lo natural. Si realmente estamos viviendo en Cristo, lo normal es que seamos rechazados. ¿Sí? Dios nos ha convertido en exiliados en la tierra, extranjeros residentes. Dios nos ha convertido en exiliados. ¿Cuándo? Cuando nos eligió del mundo para Él mismo. Cuando nos destinó para una herencia eterna. Antes de Cristo, si haces memoria, probablemente pensabas que podías conseguir toda tu felicidad y tus sueños y tu plenitud aquí. Y lo que tenías que hacer era como en las películas de Disney, lo mismo que hace Mirabel. ¿Qué hace Mirabel para luchar contra todo el rechazo y finalmente sale victoriosa? Se esfuerza muchísimo. Se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza. ¿Sí? Hasta que de repente al final de la película todos la aceptan y se dan cuenta que ella tenía la razón. Pero esa no es la historia bíblica. Esa no es la narrativa de la palabra. No hay satisfacción fuera de Cristo. Esta es nuestra identidad como creyentes. Y esta es también la fuente de nuestra esperanza. Somos exiliados, elegidos. Y estas dos palabras en realidad son así como opuestas. Pero la Biblia usa siempre palabras opuestas y luego las junta. ¿Por qué? Porque en realidad no se oponen. Somos exiliados en el sentido de que somos rechazados. Pero somos elegidos por Dios. Y entonces Pedro pasa a explicar la causa y el propósito de esta identidad. ¿Recuerdas que dijimos vamos a ver identidad, causa y propósito? Y entonces ya vimos la identidad. Somos exiliados, elegidos. Esa es nuestra identidad. Ahora, ¿cuál es la causa de esta identidad? ¿De dónde viene esta identidad? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que una persona venga a Cristo? Si venir a Cristo te convierte en exiliado, ¿qué es lo que hace que una persona venga a Cristo? ¿Qué es lo que hace que una persona escuche el mensaje del Evangelio y diga, es cierto, tienes razón, lo creo, y entonces vengo y descanso en Cristo? ¿Qué nos lleva hasta ahí? Pedro nos dice que los creyentes han sido elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre.
Los creyentes han sido elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Ahora, muchos toman esta frase, previo conocimiento, y lo que dicen es, ahí está, es que la respuesta es que como Dios tiene conocimiento previo, lo que Dios hace es que vea a través de toda la historia de la humanidad, y luego ve a todas las personas y ve a aquellos que van a tener fe. Es decir, Dios recorre toda la historia de la humanidad y dice, a ver, de todos estos, ¿quién va a tener fe? A fulanito. Ok, entonces lo elijo porque él va a tener fe en mí, ¿sí? Pero hay un problema con esto, y el problema es que cuando la Biblia habla de conocer, no se refiere simplemente a ver algo, no se refiere simplemente a saber que algo existe. No sé si te acuerdas en Génesis 4, que dice que Adán conoció a Eva y Eva dio a luz un hijo. ¿Significa esto que Adán no se había dado cuenta que Eva andaba por ahí? Y luego de repente volteó y la vio y dijo, ¡ay, Eva! ¿Y Eva dio a luz un hijo? No. Cuando la Biblia habla de conocer, tiene otra cosa en mente. En Romanos 8:29, Dios deja claro que Él conoce a algunos y a otros no. Él conoce a algunos y a otros no. Romanos 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. A los que de antemano conoció, conocimiento previo, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y entonces la Biblia nos muestra que conocer significa colocar los afectos en una persona. Conocer significa poner el amor en una persona. Cuando la Biblia habla de conocer, habla de derramar el amor de alguien en alguien más. Conocimiento previo es amor previo. Conocimiento previo es amor previo. Y esto es lo que tú y yo llamamos la doctrina de la elección. Esta doctrina en realidad está presente en toda la Biblia. Y los autores bíblicos del Nuevo Testamento simplemente la asumen. No vas a encontrar exposiciones de la elección en todas las cartas, pero todos la asumen. Y te quiero leer algunos pasajes. Te leo 1 Tesalonicenses 1, versículos 4 y 5. 1 Tesalonicenses 1, versículos 4 y 5. Dice Pablo, sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes. Sabemos de la elección de ustedes. Porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Sabemos de la elección de ustedes porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras. Y entonces si te fijas, el orden de Pablo aquí dice, yo sé que ustedes han sido elegidos. ¿Por qué? Porque cuando prediqué de ustedes, creyeron. Yo sé que ustedes han sido elegidos porque cuando predicamos de ustedes, creyeron. No está al revés. Pedro no está diciendo porque ustedes creyeron han sido elegidos. No. Yo sé que han sido elegidos porque cuando prediqué, ustedes creyeron. Te leo Hechos 13:48. Hechos 13:48. Oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. No dice, y cuantos creyeron fueron ordenados a vida eterna. Dice, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. ¿Qué pasó primero? ¿Creer o ser ordenado a vida eterna? Ser ordenado a vida eterna. Te leo Mateo 11:27. Mateo 11:27. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y te leo Juan 6, versículos 36 y 37. Juan 6, versículos 36 y 37. Es Jesús hablando. Y les está hablando a los fariseos y les dice, pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Y Jesús aquí está diciendo, han visto todo lo que he hecho, han visto todo lo que he dicho, ustedes han visto mi vida y aún así, no creen. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. Todo el que mi Padre me da, vendrá a mí. ¿De quién es la prerrogativa de salvación? Del Padre. Sí, del Padre. Jesús dice, todo el que mi Padre me da, vendrá a mí.
Entonces Pedro dice, ustedes han sido elegidos conforme o en acuerdo con el previo conocimiento de Dios Padre por la obra del Espíritu. Es Dios Padre quien elige a aquellos que han de ser salvos, y es el Espíritu Santo quien viene y aplica esa obra a cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo quien trae convicción de pecado y nos hace nacer de nuevo. Es el Espíritu Santo quien, cuando estamos escuchando la predicación de la palabra, viene y remueve nuestro corazón y abre nuestros ojos de manera que podamos contemplar a Cristo. Ahora, esta doctrina es incómoda, y es incómoda para muchos. Esta doctrina, de hecho, es una doctrina en la cual muchas veces la puedes empezar a comentar en la mesa, y lo que sucede inmediatamente es que la mesa ya no hubo mesa, se fueron todos. Es difícil. Muchos se enojan y argumentan que esto no cuadra con su idea de un Dios bueno, un Dios amoroso. Y sin embargo, debemos recordar una cosa: la prueba de la veracidad de una doctrina no es que nosotros la encontremos agradable o aceptable. La prueba de la veracidad de una doctrina no es que tú y yo digamos, sí, se me hace bien, como que sí me cuadra con mi idea, ¿sí? O, sí, esa doctrina está bien bonita, sí me gusta. La prueba de la veracidad de una doctrina es que esté en la palabra. Esa es la prueba de veracidad de una doctrina, que esté en la palabra. Ahora, es importante, y no debemos de perder de vista, que esta doctrina en realidad es una doctrina bastante hermosa. Realmente deberíamos de verla y deberíamos decir, wow. Sí. Porque primero que nada, la doctrina de la elección nos da seguridad total. Nos da seguridad total, pues Dios nos ha elegido, pero Dios nos ha elegido aún conociendo lo más profundo y terrible de nuestros corazones. Dios nos ha elegido aún conociendo lo más terrible de nosotros mismos. Aún aquellas cosas que tú y yo todavía no sabemos qué vamos a hacer, Él ya las sabe. Y aún así, nos ha amado. Aún habiendo visto todo nuestro pecado, nos ha amado. Él ha puesto su amor sobre nosotros. En segundo lugar, esta doctrina nos vuelve humildes, porque nos recuerda que, en palabras de Pablo, Dios ha elegido lo necio, lo débil del mundo, lo vil y lo menospreciado. ¿Quieres describirte? Ahí tienes 4 adjetivos: necio, débil del mundo, vil y menospreciado. Esas son las 4 palabras que nos describen a todos. Te describen a ti y me describen a mí. Y sin embargo, Dios nos ha elegido. Y no nos ha elegido por nada que haya en nosotros. Y no hemos venido a Cristo porque seamos más inteligentes, o porque seamos más espirituales, o porque seamos más atentos que otros. Sí, al llegar a la eternidad, al estar frente al juicio del trono blanco, lo que nos distingue de todos los demás es que yo escogí a Cristo. Es que yo escogí a Cristo. Entonces te pregunto, ¿tu salvación es por gracia o por obras? Si tu respuesta es que yo escogí a Cristo, tu salvación es por obras. Porque lo que te distingue a ti de todos los demás es tu elección, tu decisión. Lo único que nos va a distinguir cuando llegamos al trono blanco no es que yo elegí a Cristo, es que Dios me eligió a mí. Él me salvó. No tiene nada que ver conmigo. La salvación no depende de mí, sino que depende totalmente de Él. Dice Cameron Dula: eres amado por Dios, no por quien tú eres, sino por quien Él es. Has llegado a conocer y experimentar este amor, no debido a tus buenas obras o las leyes que has guardado, sino a pesar de toda tu rebelión y pecado. Aún conociendo cada parte oscura y manchada de tu corazón pecaminoso, Dios no tuvo que ser forzado a amarte. Él te ama libremente, completamente y para siempre. Él te ama libremente, completamente y para siempre. Digo, no sé si hay una doctrina más hermosa que esta. Que Dios nos ha llamado a pesar de quienes somos. Y finalmente, la doctrina de la elección nos da esperanza. Y lo puedo resumir rápido, y es:
Si Dios me pudo salvar a mí, puede salvar a cualquiera. No hay absolutamente nadie que esté fuera del alcance de Dios. No hay absolutamente nadie. No hay un caso que yo pueda decir, no, ese está pero perdido. No hay nada que pueda. No. Si Dios me pudo salvar a mí, puede salvar al que sea, a cualquiera. Y eso es esperanzador, porque si dependemos de que la persona quiera venir a Cristo, estamos perdidos. Gracias a Dios no dependemos de que la persona quiera, dependemos de la bondad de Dios. Él puede salvar a quien Él quiere. Entonces, la causa de que tú y yo seamos exiliados elegidos es el plan de Dios, el amor de Dios, la elección de Dios. Es lo que nos convierte en exiliados elegidos. No nuestras fuerzas, no nuestra inteligencia superior, que no tenemos inteligencia superior, sino el amor de Dios solamente. Pero es importante también notar el propósito de esta elección, porque muchas personas piensan que ya que Dios nos eligió, sabiendo lo pecadores que somos, pues entonces podemos vivir como querramos. Al cabo Dios ya nos eligió y pues Él sabe, o sea, soy pecador, soy muy pecador y Él me eligió, entonces yo puedo vivir como yo quiero. Y sin embargo, Pedro introduce aquí una frase que nos dice, hey, pero recuerda, ustedes han sido elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Nuestra elección tiene un propósito, tiene un objetivo. El propósito, el resultado de la elección es obediencia a Cristo. Y el resultado de la elección es obediencia a Cristo. Hemos sido llamados por Dios, apartados por el Espíritu Santo, a fin de rendir nuestras vidas a Cristo. Nuestra elección se hace evidente en nuestras decisiones diarias. Nuestra elección se hace evidente en cómo vivimos. Nuestra elección se hace evidente en vivir para la gloria de Dios. Pero antes de que tú y yo empecemos a descansar nuevamente en nuestras obras, porque lo que hacemos es realmente eso, y antes de que corramos otra vez a descansar en nuestras obras, pensando que somos salvos porque hacemos cosas cristianas, Pedro nos recuerda obediencia a Cristo y rociamiento con su sangre. Obediencia a Cristo y rociamiento con su sangre. El trasfondo para la idea de ser rociados con la sangre de Cristo está en Éxodo 24, en los versículos 3 al 8. No lo vamos a leer. Pero básicamente Moisés aquí lo que está haciendo es iniciar al pueblo de Israel en el pacto de Dios. Si Moisés viene y les presenta todas las obligaciones del pacto y el pacto que Dios está haciendo, y entonces los israelitas aceptan el pacto y dicen, ok, creemos en las promesas y recibimos las responsabilidades del pacto. Y cuando hacen esto, Moisés lo que hace es rociarlos con sangre, los salpica a todos con sangre, el sacrificio expiatorio. Y este rociar con la sangre lo que está representando es la aceptación de Dios. ¿Sí? Esta sangre lo que está representando es Dios está aceptando al pueblo, está aceptando que el pueblo entre al pacto con Él. Sí, somos llamados a obedecer a Cristo, sí, nuestra vida debe ser vivida para Él, pero nunca debemos descansar en nuestras obras como garantía de salvación. Nunca debemos descansar en nuestras obras como garantía de salvación. Nuestro descanso se encuentra única y completamente en el sacrificio de Cristo, en su sangre derramada por nosotros que nos purifica y nos hace aceptables delante de Dios. Es su sangre lo que nos da acceso a. Somos llamados a ser cada vez más diligentes para hacer firme nuestro llamado y elección de parte de Dios. Esto está en 2 de Pedro. Si somos llamados a ser cada vez más diligentes para hacer firme nuestro llamado y elección de parte de Dios. Pero al mismo tiempo, Pedro mismo nos recuerda que su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne la vida y la piedad. Su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne la vida y la piedad. Y básicamente la idea de Pedro puede ser resumida en las palabras de Agustín. Lo que Dios demanda, Dios da. Lo que Dios demanda, Dios da. O en las palabras de Lutero, el amor a Dios no encuentra lo que le agrada, sino que lo crea. El amor de Dios no encuentra, no viene y busca en nosotros cosas que sean agradables, sino que crea cosas que son agradables en nosotros. Somos diligentes, o deberíamos ser diligentes, deberíamos esforzarnos, deberíamos perseverar pero en hacer bien y en vivir como hijos amados de Dios. Y cuando nuestro trabajo dé fruto, cuando otros vengan a Cristo por la forma en que vivimos y hablamos y predicamos, cuando nuestros hijos vengan a Cristo por ver un testimonio de fe en nosotros si vienen a Cristo,
deberíamos de confesar que no hemos sido nosotros, sino su gracia. Y deberíamos de esforzarnos y ser diligentes y perseverar. Y cuando fallemos, deberíamos descansar en que nuestra aceptación delante de Dios no depende de mis obras. No depende de que yo haga todo bien. Depende del sacrificio de Cristo en la cruz. Es su obra lo que me hace aceptable. Es su obra lo que me da acceso a Dios, no las mías. Y es bastante notable, es bastante asombroso pensar que el principio de la carta a personas que se duelen, que son perseguidas, que son oprimidas, que están enfrentando miles de pruebas, Pedro se enfoque en elección. Comencé haciéndote una pregunta y es, ¿cómo consuelas a alguien que está doliéndose? ¿Cómo consuelas a alguien que está pasando por una situación de sufrimiento? Hazlo personal. ¿Dónde encuentras consuelo tú? ¿Dónde encuentras consuelo tú? Muchas veces encontramos consuelo en decir, pero yo sé que Dios me va a sacar de esta situación. ¿Y si no? Porque a lo largo de la carta de Pedro vamos a ver que los creyentes y Pedro no están esperando salir de esa situación. De hecho, probablemente toda su vida sea vivida así. Y probablemente termine antes de lo esperado. Muchas veces encontramos nuestro descanso en que, no, pero yo puedo, sí voy a poder, yo voy a poder porque ya pasé esto bien difícil y esto bien difícil y yo puedo. Sí, y lo cristianizamos porque todo lo puedo en Filipenses 4. Pero estoy pensando en, yo puedo. Y entonces en vez de encontrar descanso en lo que deberíamos de encontrar descanso, utilizamos a Dios para fortalecer nuestra propia idea de descanso. Ponemos nuestra esperanza en nosotros mismos. Ponemos nuestra esperanza en que la gente a nuestro alrededor cambie. Ponemos nuestra esperanza en que las cosas sean diferentes. Pero Pedro viene y les dice a los creyentes, tu descanso no está en que las cosas cambien, probablemente no van a cambiar. Tu descanso no está en que tú puedes, sigue. Tu descanso está en que eres exiliado, pero elegido. El propósito eterno de Dios por, en y a través de nosotros es lo único que finalmente nos sostendrá en los tiempos difíciles. Cuando estamos padeciendo, tú y yo deberíamos recordar rápidamente, he sido amado por Dios. He sido amado por Dios. Este no es mi hogar. Aquí voy a tener sufrimiento y yo lo sé. Pero he sido amado por Dios. Y su amor implica cuidado. Y su amor implica que su bondad ha sido derramada hacia mi vida. Aun cuando en este momento no se parezca mucho a lo que yo entiendo por bondad. Yo sé que Él es bueno. Y entonces Pedro comienza a consolar y animar a la iglesia y le recuerda, eres un exiliado en este mundo. Eres un rechazado. El sufrimiento es parte de quien eres. Pero al mismo tiempo eres elegido. Eres amado desde la eternidad con todo tu pecado y tus faltas. Eres amado completamente. Y este amor te llama a obedecer, a perseverar aun cuando falles. Porque Cristo ha muerto para purificarte con tu sangre y habitar eternamente contigo. Nuestro destino final, ¿estás seguro? Y tú y yo deberíamos de estar completamente convencidos de que el único lugar donde yo voy a encontrar satisfacción completa, paz total, plenitud total, es en la eternidad. Y al mismo tiempo debería estar totalmente convencido que voy a la eternidad. Si es que he venido a Cristo. Si es que he venido a Cristo. Ahora, obviamente la doctrina de la elección levanta una pregunta y es, ¿cómo sé si soy elegido? ¿Cómo puedo estar hoy sentado aquí y saber que he sido elegido por Dios? Jesús dice en Juan, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si tú escuchas la voz de Cristo llamándote y le sigues, esa es la evidencia
de que hemos sido elegidos por Dios. Es justo lo mismo que dice Pablo en Tesalonicenses. Sé de la elección de ustedes, porque mi predicación fue recibida por ustedes como palabra de Dios. Es un momento bueno para examinar nuestra vida y hacerte dos preguntas. Primero, ¿realmente he venido a Cristo? ¿Estoy realmente descansando solo en su obra y en su sacrificio para salvación? ¿O sigo corriendo a mis propias obras, a mis propias, guardar la ley, ser buen cristiano, ¿En qué estoy descansando? Y número dos, ¿en qué encuentras consuelo? ¿Dónde está tu consuelo en medio del sufrimiento? En medio de la tribulación, en medio de los momentos difíciles. ¿A dónde corres? ¿Qué es lo que recuerdas? Lo que debemos recordar es que somos exiliados, pero elegidos.